La instrumentación de un programa de coberturas cambiarias por parte del Banco de México sin erosionar las reservas internacionales. Ahora voy a conversar de este tema con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, en este enlace telefónico. Hola Gabriela, buena tarde. El mercado cambiario tomó de manera positiva este anuncio, aunque no se conocen los detalles del nuevo mecanismo que tendrá su primera subasta el 6 de marzo. Gabriela. Buenas tardes, Víctor. Sí, así es. El mercado cambiario lo tomó de manera bastante positiva, bajando ayer prácticamente 50 centavos el tipo de cambio. Nunca antes con un mecanismo utilizado por la Comisión de Cambio se había bajado tanto el tipo de cambio, hasta niveles el día de hoy de 19.90. Recordemos que no bajaba de 20 pesos por dólar desde noviembre, cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Y como bien mencionas, no tenemos los detalles particulares del mecanismo. Sabemos que va a ser forward, sabemos que va a ser por diferencias, pero a final de cuentas esto elimina un poco de especulación. Recordemos que el peso mexicano pues es la moneda más líquida de toda Latinoamérica y que su determinación pues se da en el mercado de futuros de Chicago, ni siquiera en México, y muchos por especulación. Entonces este mecanismo trata de quitarle la especulación sin erosionar las reservas internacionales, que tanto, pues ya ves que con los otros mecanismos, el de subastas diarias, el Fondo Monetario Internacional lo había criticado bastante. Y a final de cuentas, pues quita un poco la especulación, sin que sea manipulable el mecanismo, y pues también asegura a las instituciones financieras que van a poder comprar dólares a un tipo de cambio determinado en un plazo determinado. Nosotros también lo vimos como algo bastante positivo, es novedoso. Las coberturas obviamente existen desde hace 40 años, pero no es común que un banco central lo utilice, y creemos que esto, pues de lo novedoso, aunque no se conozcan los detalles, pues el mercado lo está tomando bastante bien, porque al final de cuentas es una señal de que la Comisión de Cambios está haciendo para bajar la volatilidad cambiaria. Claro, y hoy observamos ya cotizaciones en el tipo de cambio, como dices, por debajo de 20 pesos por dólar. La pregunta es si esos niveles serán permanentes o de qué dependerá que se dé una apreciación sostenida del peso, Gabriela. Hay que recordar que de largo plazo el tipo de cambio sí depende de los fundamentales económicos, de la parte real de la economía. Por lo pronto estamos viendo cotizaciones debajo de 20 pesos por dólar, que obviamente se antoja para tomar coberturas cambiarias de corto plazo para importadores que tienen obligaciones en dólares, también corto plazo. Y en el largo plazo ya dependerá de cómo quede la renegociación del Telecán, cómo quede también la relación con Estados Unidos. Y entonces, si no hay noticias negativas que generen especulación en contra del peso, bien podría bajar el tipo de cambio hacia 19.80, 19.70 como mínimo pesos por dólar. Pero si en mayo vemos que, con el inicio de la renegociación del Telecán, que surge algo negativo, inesperado, entonces otra vez podríamos movernos hacia arriba de los 20 pesos por dólar. Pero por lo pronto creemos que sí es sostenible, igual y hasta el nivel de 19.70 en el primer semestre del año. Solamente que en el segundo semestre sí dependeremos mucho, ¿verdad?, de lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con la renegociación del Telecán. Hay que recordar que el tipo de cambio de equilibrio está todavía mucho más abajo, en 18.20 pesos por dólar, y no esperamos que este año regresemos a ese nivel por diferentes factores, tanto externos como lo de la relación con Estados Unidos, Telecán, etcétera, pero también por factores internos como la posibilidad de que alguna de las calificadoras nos recorte la calificación crediticia y la inflación que se ubica por arriba del objetivo del Banco de México. Claro. Un efecto positivo es que la apreciación del peso abarataría el precio de la gasolina importada, lo que le quitaría presión a la inflación y también haría menos necesarias más alzas de las tasas de interés. ¿Coincides? Así es, definitivamente. La inflación es, podríamos decir, el peor problema, ¿no?, de cualquier economía. Y entonces que se haya apreciado el peso le quita presión a la inflación por muchos frentes. Uno, directamente por las importaciones. Por otro lado, también está el precio de la gasolina e inclusive los efectos de segundo orden. Cuando los consumidores vemos que baja el tipo de cambio, como que nos sentimos más tranquilos, ¿no? Creemos que ya no va a haber tantas presiones inflacionarias, y esto genera la expectativa de que el Banco de México ya no tenga que subir tan aceleradamente su tasa de referencia. Entonces, si lo ves por todos lados, fue positivo la medida tomada por la Comisión de Cambio. Bien. Gabriela Siller, muchas gracias y saludos. Gracias a ti, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes.